Vladimir, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en La Razón Radio. Sí, pues Vladimir, nos ha llamado la atención la decisión de la Asamblea Legislativa de intentar aprobar una ley con la que se pretende limitar, por lo menos esas son las denuncias, las atribuciones y competencias del vicegobernador. Usted hizo un comentario en redes sociales. A ver, voy a leerlo antes de que usted lo justifique. Así como Arce y Evo utilizan las instituciones del Estado para aniquilarse, Camacho usa órganos de nuestra autonomía para demoler a su vicegobernador. La mitad de su mandato ha sido suficiente para degradar a la gobernación de Santa Cruz, dice Vladimir Peña. ¿Por qué reaccionó así, Vladimir? Porque nuevamente el Ejecutivo Departamental y el gobernador intenta a través de la Asamblea Legislativa Departamental neutralizar, demoler, como digo en el tuit, al vicegobernador. No es un tema nuevo, Rubén, con usted lo hemos hablado acá varias veces. Ustedes, los medios de comunicación, a lo largo de este tiempo de 2 años y medio de mandato, la mitad de mandato del señor Camacho, han ido repasando uno a uno los desencuentros que han tenido el gobernador Camacho y el vicegobernador Aguilera. Además de eso, los proyectos de ley de organización del Ejecutivo Departamental, como el tratado ayer, nacen necesariamente a iniciativa del gobernador. Es decir, el señor Camacho no puede decir este es un acto unilateral de la Asamblea. Para que la Asamblea Legislativa Departamental, de acuerdo a nuestro estatuto, trate un proyecto de ley que tiene que ver con la organización del Ejecutivo, tiene que ser una iniciativa del gobernador. Segundo, es la 5ª vez que modifican o intentan modificar, en este caso, la ley de organización del Ejecutivo. En 2 años y medio han modificado 4 veces y han intentado 5 modificar la organización del Ejecutivo. Y siempre hay un común denominador en todos esos proyectos normativos: rebajar las atribuciones del vicegobernador. Entonces, esto evidencia que la crisis entre el gobernador Camacho y su vicegobernador no ha sido resuelta, por el contrario, se está profundizando. El propio vicegobernador ayer decía que no conocía ese proyecto de ley, pese a que había mandado cartas a los secretarios para que lo informen. A ese nivel de escándalo público, de ridículo, han llegado las autoridades de la gobernación. Y esto tiene sus consecuencias en la propia institución, que está paralizada, está en un naufragio, no hay tierra a la vista para decir va a mejorar la situación, sino tiende a empeorar. Y eso tiene un coste en la vida de la gente, porque estamos hablando de una institución importante para los cruceños, la principal institución autonómica, y no puede ser que en 2 años y medio las noticias más relevantes de la gobernación sean los desencuentros entre el gobernador y el vicegobernador, que lamentablemente evidencia la falta de capacidad política para solucionar sus desavenencias. Si no pueden resolver su deteriorada relación entre ellos, menos van a poder dirigir a una institución tan importante como la Gobernación de Santa Cruz. Yo diría, más allá de eso, no solamente se trata de una incapacidad de resolver políticamente sus desencuentros, sino también la falta de compromiso con esa premisa que de manera permanente suele abanderar Luis Fernando Camacho: la democracia. Usted, Vladimir, ¿no cree usted que es antidemocrático primero aislar al vicegobernador con el que fue elegido gobernador Camacho, y segundo, limitar sus atribuciones al punto de decir que incluso desconfía de su vicegobernador? Sin duda, en una anterior entrevista habíamos advertido que el pasar los 2 años y medio de mandato iba a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque una es la situación antes de los 2 años y medio de mandato y es otra después de los 2 años y medio de mandato. Ahora, como el propio vicegobernador en algún momento denunció que lo querían forzar a renunciar, ahora el vicegobernador, si se queda al final de su mandato, puede tener más trascendencia de la que ha tenido, porque está ahí supeditado todavía a un fallo constitucional del tribunal sobre el tema de la suplencia gubernamental, que es el trasfondo de todo esto, ¿no? La desconfianza que ha habido, las acusaciones de traiciones y todas esas situaciones.
que muestra inmadurez política, falta de cultura democrática, y que, como usted leía en el tuit, se asemeja mucho a lo que pasa desgraciadamente a nivel nacional. Arce y Evo están utilizando las instituciones. Hace un momento ustedes analizaban el fallo del Tribunal Constitucional, que claramente las instituciones del Estado, órgano electoral, Tribunal Constitucional, Justicia, están a merced de una disputa de dos líderes políticos, y aquí también se está usando la Asamblea Legislativa Departamental, el órgano ejecutivo, en contra del vicegobernador, precisamente porque son incapaces de resolver los problemas. Yo creo que esto termina hartando a la ciudadanía, porque la ciudadanía se da cuenta de cómo los políticos, de cómo los poderosos instrumentalizan las instituciones en función de sus intereses y no de su mandato constitucional de servicio a la población. Más allá, Vladimir, de que Mario Aguilera haya expresado su desazón o preocupación porque no se le hubiera informado acerca de la elaboración de este proyecto de ley, desde La Paz, por lo menos nosotros como medio de comunicación percibimos un tanto muy discreto al vicegobernador Mario Aguilera, intentando no generar mayor polémica, pero en un caso tan preocupante. ¿Qué criterio tiene? ¿Así lo percibe también en Santa Cruz, Vladimir, a Mario Aguilera? Sin duda, sin duda. En algún momento trató de, hace un mes, si no me equivoco, de poner alguna posición más clara, más nítida. Dijo a una colega tuya cosas que no había dicho antes, como por ejemplo que el equipo del gobernador, sus asesores, me imagino para no señalarlo directamente, que tenían la estrategia de dividir las instituciones cruceñas. Unos días antes apareció un audio de uno de los asesores de Camacho diciendo que la universidad, tal institución de Santa Cruz, había que enfrentarla, había que aniquilarla. Entonces, todas esas cuestiones, de alguna manera, que el vicegobernador las debe conocer desde dentro, las ha callado durante muchísimo tiempo, ¿no? Considero que su silencio se debe a la performance de su propia personalidad, liderazgo, si vale el término, y también al temor, ¿no? Al temor, porque no te olvides que muchos dirigentes, autoridades, líderes de Creemos, cuando han puesto una posición distinta a la del líder, han sido tildados de traidores. Hace unas 2 semanas atrás, cuando se dio el Congreso de Creemos, desde la cárcel a través de una carta que fue leída por Bonco, en el Congreso de Creemos, tildaba de traidores a todos los diputados que son disidentes a su línea. Entonces, me imagino que el vicegobernador también, por eso mantiene una cierta cautela. Pero más allá de esa situación, considero que las cosas ya son muy evidentes, y el propio vicegobernador ha dicho últimamente más cosas de las que antes callaba, ¿no? Pero al margen de esa situación, yo creo que lo importante acá es mirar lo que se está perdiendo, y Santa Cruz tiene un proceso autonómico vigoroso, ha sido un ejemplo para todo el país, ha irradiado este nuevo modelo estatal autonómico, y no puede ser que hoy día estemos extraviados como región en términos de desarrollo autonómico. Vladimir, ¿percibirá el oficialismo cruceño de que Camacho está perdiendo el control de la gobernación? No lo sé. Yo creo que la detención del gobernador Camacho, lo he dicho antes también, obedece más a un tema de una disputa interna entre Evo y Arce. Arce utilizó la detención de Camacho para mostrar fuerza enérgica frente a Evo y lanzarse por el control interno partidario. No es un tema de buscar sacar de su cargo para tomar un espacio político, como fue con los otros gobernadores que se derrocaron en el periodo de Evo Morales, y prueba de ello es que han viajado allí a la gobernación. Me parece que el gobierno más apunta a dejar en la inercia la gobernación, y ha visto que no tienen la capacidad para resolver una crisis y están en un laberinto sin salida los de la gobernación. Ahora, por parte del oficialismo departamental, yo creo la gente Creemos tiene que reflexionar. No puede ser que Santa Cruz se pase la otra mitad del mandato del gobernador Camacho con esta situación. He sido claro, yo defiendo que el gobernador Camacho debe estar en libertad,
el gobierno lo tiene de forma arbitraria detenido, una cárcel además fuera de su región, pero también, dadas las circunstancias, considero que el señor Camacho y su proyecto político tienen que poner por delante el interés de Santa Cruz. Santa Cruz no puede estar supeditada ni a los intereses de un grupo político ni de una persona, así el gobernador esté detenido injustamente, y en este sentido creo que el vicegobernador debe asumir temporalmente la gobernación, pero las señales que están dando desde el propio gobernador Camacho con la entrevista que usted hacía referencia, las acciones que están haciendo aquí en Santa Cruz desde el Ejecutivo y Legislativo Departamental, claramente muestran un camino de mayor confrontación interna, y lo único que les importa es mantener el poder, el control de la gobernación a cualquier lugar, bajo cualquier precio, y no precisamente ver el interés general del departamento de Santa Cruz. Más allá de la detención, cierto, muy fuerte, muy violenta de Luis Fernando Camacho en el 28 de diciembre de 2022, Vladimir, ¿no le llama la atención ya a la luz de las investigaciones del caso Golpe de Estado, uno, que Camacho haya jugado un papel tan gravitante en la crisis postelectoral de 2019? Por ejemplo, yo le recuerdo, Vladimir, se ha movido 7,8 millones de bolivianos desde el Comité Pro Santa Cruz con fondos de Luis Fernando Camacho derivados del Banco Ganadero para el pago de viáticos, para el pago de funcionamiento del Comité Cívico, para el pago de pasajes de funcionarios empleados del Comité Cívico hacia La Paz, por ejemplo. Han habido más de 60 personas pagadas con recursos de Luis Fernando Camacho en las movilizaciones de 2019. Por otro lado, Luis Fernando López se ha convertido en el operador de Luis Fernando Camacho al hablar con Williams Calimán antes de la renuncia de Evo Morales. Se ha reunido personalmente con él, con Calimán, para que después Calimán salga a decir, tiene que renunciar Evo Morales, hay documentación fehaciente en ese sentido. ¿No le cambia la idea de que Luis Fernando Camacho haya sido detenido injustamente estos elementos, Vladimir? Yo creo que esto hay que mirarlo de forma integral, Rubén. El episodio 2019 tiene muchas aristas, no se puede solamente enfocar en una persona o en la acción de un grupo político de la oposición, sino ver la integralidad. Y el grave problema, y los bolivianos considero que no vamos a resolver este problema prontamente, de la crisis del 2019 y la responsabilidad de los líderes políticos que estuvieron inmersos en ella, si es que no tenemos una justicia independiente o mínimamente no encargamos que esta investigación se dé a un organismo internacional o se instituya un tribunal ad hoc o alguna de las formas que el derecho internacional ya ha previsto para la resolución de las crisis políticas, para la averiguación de la verdad, para la reparación de las víctimas, cuando en el país no hay garantías. Yo creo que este es el tema de fondo, Rubén. El país hoy no garantiza una investigación independiente, imparcial. Mientras eso no suceda, cada uno va a tener su propia versión. El país está dividido, nos guste o no nos guste. Claro. El tema de golpe o fraude ha dividido a la sociedad boliviana, y desgraciadamente por el pésimo sistema judicial que tenemos, nadie cree en la investigación judicial. Entonces podemos tener miradas parciales de la situación, pero necesitamos un organismo independiente que nos diga la verdad de los hechos y que se sancione a los que tenga que sancionarse, y que fundamentalmente se repare a las víctimas. Mientras tanto, vamos a seguir en este debate infructuoso de quién tuvo más la culpa o no, mientras creo lo que no podemos permitir es que se quede en la impunidad. Ninguno de los dos extremos, ni la impunidad ni una averiguación o un proceso que adolece de las garantías constitucionales, sea Camacho, sea Yanine, sea el que sea. Entonces, un proceso viciado porque no se ha respetado las garantías mínimas. Ahora, de ahí para adelante, el propio Camacho en su fraternidad se fue de boca y dijo lo que dijo. Entonces, hay muchas situaciones, pero lo que no hay que olvidar es cómo se origina esto, la responsabilidad de Evo Morales, la impunidad en la que está Evo Morales y también de los otros líderes políticos. Pero insisto, para ser justo con el país, y creo que el país se merece, hay que buscar un mecanismo independiente, imparcial, y que nos diga la verdad a todos los bolivianos y que cierre este capítulo que
desangra al país. De acuerdo, seguramente habrá que hacer ese trabajo para encontrar, digamos, desde la integralidad, las responsabilidades en quienes fueron protagonistas de la crisis postelectoral de 2019. Yo le hablaba específicamente de Camacho, por todo lo que se ha averiguado, se ha investigado hasta ahora. ¿A quién un ciudadano normal, Vladimir, se le ocurre pagar tremenda cantidad de dinero, 7,8 millones al menos, desde su cuenta de un banco ganadero, a recursos para que los gestionen empleados del Comité Pro Santa Cruz? Hay números, hay facturas, hay pagos a instituciones. En el caso de la Fuerza Aérea Boliviana hay un pago de 29.000 bolivianos en 2 cuotas para que el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana pueda transportar diputados y senadores para la Asamblea Legislativa. Eso es dato evidente. La hermana de Luis Fernando Camacho, el papá de Luis Fernando Camacho han cruzado recursos. Miguel Ángel Navarro ha repartido dinero entre personas, ha pagado él a personas por días de movilización, 200 bolivianos en algunos casos, ha pagado a la seguridad de Luis Fernando Camacho. En el Comité Cívico de Santa Cruz se ha pagado recursos para la movilización. ¿No le llama la atención esos indicios, Vladimir? Sin duda que sí, Rubén, a cualquier persona, y más aún te digo algo, que las personas que han sido acusadas de esto no hayan dicho nada. Yo creo que más allá que, insisto en esto, en la falta de garantías para un procesamiento y que con estas acciones que hace el ministro de Gobierno, que lo único que hacen es enturbiar más una investigación criticada no solamente por los opositores, por algunos medios de comunicación, sino internacionalmente por varias instituciones muy respetables. Considero que pese a eso, yo creo que ellos deben aclarar esa situación. Es una información que se ha dado en el país y que no ha tenido una respuesta categórica del otro lado. Pero, insisto, Rubén, yo creo que el país necesita cerrar la herida del 2019. No podemos permitir que siga cada uno de los bandos con su historia de golpe o fraude, si no vamos a seguir 5, 10, 15 años más. Todas estas evidencias que han salido, que han mostrado, no legitiman un proceso irregular, anómalo. En algún momento el proceso que están siguiendo contra Yanine, contra Camacho, se va a caer, ya sea en la Comisión Interamericana, en la Corte, en el país, cuando haya una nueva justicia. En algún momento ese proceso va a volver a foja cero y todo esto va a quedar en papel mojado. Entonces, lo que yo propongo es que haya un acuerdo político por el bien del país para buscar un procesamiento debido y que tengan todas las garantías y que se depuren las responsabilidades de uno y de otro. ¿Por qué hasta ahora la justicia boliviana tampoco investiga a Evo Morales por el fraude? ¿Por qué Evo Morales se mantiene en la impunidad? Ahí le digo algo. La Fiscalía en su momento ha dicho que los acusadores del fraude, en este caso Carlos Mesa, no han presentado ninguna denuncia, ni siquiera han presentado pruebas en relación a eso. En otras palabras, no se han interesado en el caso. Quizás por eso esté estancado este proceso. Hay solamente el informe de la Organización de Estados Americanos respecto de pruebas que en ese sentido. Es discusión para largo esto, sí. Rubén, permítame. 2 cosas esenciales. La primera, no es un delito de orden privado, un delito que tiene que ver con la democracia. ¿Ya? Es un delito que la Fiscalía tiene la obligación de investigar, al margen si las víctimas, los denunciantes, tienen interés, hicieron la diligencia necesaria o no. No es un argumento válido que el Ministerio Público diga que los denunciantes abandonaron la causa. Segundo, al margen de lo que pueda decir la gente de comunidad ciudadana, tienen la obligación de investigar. Y segundo, Rubén, no se convocó siquiera a declarar a Evo Morales, ni siquiera a declarar. Entonces, no podemos tragarnos esa historia del Ministerio Público de decir no siguieron la causa, ni siquiera se lo ha convocado a declarar. Entonces, ¿cómo se pretende que el país confíe en una investigación que van con todo contra uno y se hacen de la vista gorda contra el otro, cuando han habido evidencia?
¿Por qué se anularon las elecciones entonces? ¿Por qué el MAS aprobó una ley dejando sin efecto el proceso electoral? Entonces creo que, Rubén, aquí hay que tener mucha más ecuanimidad en la mirada del nivel de crisis del 2019, y por eso vuelvo a insistir que no podemos tener simplemente acusaciones o evidencias de un lado cuando del otro también hay. Entonces yo creo que necesariamente el tema del 2019 pasa por una mirada integral. Ahora, tampoco encontramos apertura política en ninguno de los bandos para abordar en la integralidad la crisis de 2019, para finalmente, como dice Vladimir Peña, resolver esta dicotomía, este dilema entre fraude y golpe, porque si hubiera esa apertura quizás otro sería el escenario. Nosotros también auguramos porque se investiguen todos los hechos. Para información nada más de Vladimir, nosotros hemos cuestionado que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hubiera declarado derecho humano la repostulación. Hemos cuestionado que con un comunicado se haya planteado una sucesión en 2019. Hemos cuestionado lo que anteayer ha ocurrido en el Tribunal Constitucional Plurinacional de prorrogarse en su mandato. Así que hay mucha tela que cortar, Vladimir, se nos acabó el tiempo. Quizás la siguiente semana podamos hablar más de estos casos. Sin duda, Rubén, siempre un placer enorme conversar con usted. Soy agradecido por eso. Mira, para cerrar, el otro día miraba unas encuestas de una empresa de La Paz sobre el tema golpe o fraude, cómo divide a la sociedad boliviana, cómo afecta la confrontación, la polarización social. Y ahora ya ni siquiera se divide la sociedad boliviana entre golpe o fraude. Se divide entre los que creen todavía mayoritariamente, según esa encuesta, que hubo golpe de Estado, que hubo fraude electoral mayoritariamente. Segundo, golpe. Y tercero, hay gente que cree que hubo golpe y fraude. Entonces, hay que buscar cerrar de la mejor manera este episodio de nuestra historia y reforzar la democracia en el país. Y eso es con instituciones creíbles. Así que muchas gracias, Rubén, y estoy para cuando me convoquen.